Bueno, comenzando con la articulación del hombro o articulación escapulohumeral, en continuación con la temática desarrollada por el profesor Armando Coponi, que les estuvo hablando de todas las características de la escápula en cuanto a movilidad, restricciones y sus músculos. Obviamente que todo esto es una cadena de movimiento que es la que se denomina el miembro superior. La unión que vamos a tener nosotros ahora es la unión entre la escápula y el húmero. De ahí su nombre, escápulo-humeral, o vulgarmente llamada como articulación del hombro. Aquí podemos ver dos imágenes, básicamente, en la izquierda, cómo toda la estructura ósea y cápsula ligamentaria, conocido por ustedes desde la anatomía, es recubierta después por estructuras musculares y fundamentalmente bursales, que son todas estas imágenes en azules que se ven, porque es una articulación que va a necesitar del compromiso de esas estructuras, como ya vamos a ir viendo, para favorecer el deslizamiento. ¿Cuál es el gran cambio y desafío de esta articulación del hombro? Haber pasado de una concepción de cuadrupedia, de carga en cadena cerrada, a una concepción completamente balística, o sea, pendular, donde el encaje que genera la cabeza humeral con la glena de la escápula es un encaje de muy mala calidad. Por eso siempre decimos que la articulación del hombro es la articulación más móvil del cuerpo humano, pero también la más inestable. Cuando hablamos de inestable, hablamos de una articulación que puede perder su congruencia articular, o sea, su encaje, con lo cual se habla de que la articulación del hombro es luxable. Siempre que hablamos de una luxación, es cuando dos superficies articulares pierden el contacto entre sí y no vuelven, a no ser que sea por una maniobra externa. A diferencia de lo que es un esguince, que es la pérdida del contacto de dos superficies articulares, pero automáticamente se vuelven a contactar. O sea que en el hombro es muy característica la llamada luxación anteroinferior, donde la cabeza humeral del hombro se viene hacia adelante de la cavidad anterior de la escápula, producto de un mecanismo brusco de combinación de movimientos que ya analizaremos y veremos en su momento. Por lo tanto, esta articulación tiene una gran disyuntiva. Para ser de gran movilidad y conservar estabilidad, tiene que tener costos. El costo es que la estabilidad es mala en esta articulación. Para poder compensar esto, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a ver que, como en todas las articulaciones, vamos a tener complejos cápsulo-ligamentarios para unir esta estructura a esta, o sea, la escápula al húmero. Ese complejo cápsulo-ligamentario de la articulación del hombro es un complejo que tiene mucha laxitud, a expensas de poder brindarle gran movilidad. Por lo tanto, vamos a ver que el hombro va a tener como gran estabilizador a un grupo de músculos que están muy unidos entre la escápula y la cabeza humeral, reforzando este complejo cápsulo ligamentario llamado los músculos del manguito rotador. El grupo muscular del manguito rotador es el verdadero estabilizador dinámico de esta articulación. Están en un plano por delante profundo, por arriba con el supraespinoso en segundo plano, y por atrás podemos ver al infraespinoso y al redondo menor como palpables. Por arriba de todo, cubriendo estos músculos, vamos a tener al gran deltoides, por delante al potente pectoral mayor y por detrás al potente dorsal ancho. O sea, esos son músculos que nosotros vamos a ver, vamos a palpar, son los superficiales, pero en la interna de la contención nos vamos a encontrar con este grupo muscular que es el grupo del manguito rotador, que ya iremos analizando detenidamente. Entonces, si retomamos un poco estas dos imágenes conocidas por todos desde los textos de anatomía,
podemos ver entonces que a nivel de unión entre un hueso y el otro hueso, este complejo cápsulo ligamentario va a ser importante para la primera estabilización. Luego vamos a tener un ligamento que aquí no está dibujado, que es el ligamento córaco-humeral, que sería como un ligamento suspensorio para evitar el descenso de esta cabeza humeral. Y por arriba vamos a ver todo un complejo también osteoligamentario integrado por el acromion, la coracoides y el ligamento coracoacromial. Por arriba, todo un refuerzo también secundario entre la clavícula, que se une al acromion, y se une a la coracoides por los ligamentos conoides y trapezoides. O sea, que aquí todo esto va a desempeñar un papel de contención osteoligamentario que le vamos a llamar techo. Si esto sería el techo, y fundamentalmente la parte inferior del techo sería toda esta unión con la correspondiente sujeción superior entre acromion, ligamento y coracoides, a toda la parte superior de la cabeza humeral le vamos a llamar piso. Si entre piso y techo hay una distancia que aproximadamente es de 1 centímetro, 1 centímetro y 2 milímetros, en ese espacio se tiene que alojar el complejo de parte del manguito rotador, fundamentalmente el tendón del supraespinoso, que aquí lo vemos, parte de los tendones comunes del subescapular infraespinoso por detrás y la gran bolsa serosa subdeltoidea. A título informativo, decir que esta bolsa serosa es una de las más grandes del cuerpo humano. Preguntémonos entonces por qué alguien determinó que una bolsa serosa tan grande debe ser ubicada entre piso y techo. Evidentemente, esta va a ser una zona de conflicto, de fricción, de mucha compresión biomecánica. De hecho, encontramos esta gran bolsa. ¿Por qué? Las bolsas serosas tienen como función primordial biomecánica minimizar el efecto de fricción entre dos superficies. Como en este caso, lo van a hacer hueso, tendón, hueso, hueso, músculo, o sea, muchísimos elementos que van a estar aquí abajo, como puede ser hueso, puede ser tendón supraespinoso, músculo subescapular, troquíter, van a ser minimizados por la facilidad de deslizamiento que esta bolsa le dé. Cuanto esta bolsa actúe mejor en función de su deslizamiento, de su amortiguación, menos fricción van a tener las estructuras que puedan llegar a rozarse. El objetivo de la correcta biomecánica de todo hombro es evitar que esta relación piso-techo se disminuya. Si esta relación se achica, vamos a empezar a tener sintomatología concreta llamada bursitis, que es inflamación de la bolsa, o procesos degenerativos inflamatorios que se van a dar en los tendones, que lo llamaremos en principio tendinitis, luego tendinosis, hasta llegar al peor de los fenómenos, que es la ruptura parcial o total de uno de estos músculos del manguito rotador. Todo esto es normalmente denominado en la clínica como síndrome de fricción o síndrome de impingement, uno de los cuadros clínicos que más vemos a nivel de patología del hombro dentro de nuestras prácticas terapéuticas. Si ahora vamos a esta imagen que ya les había presentado el profesor Coponi, vemos que la articulación más importante de todo el complejo, como el profesor les había relatado, era la articulación número 1. Esta articulación número 1 es la relación entre escápula y cabeza humeral, o sea, escápulo-humeral. Es una articulación anatómicamente verdadera y biomecánicamente principal. Y es acompañada sí o sí por esta articulación, la número 3, la que se describió como homoserrática, que no es una articulación verdadera anatómicamente,
pero es principal desde la biomecánica porque entre las dos van a generar toda una cadena sinérgica de movimiento para lograr el objetivo que se propuso esta articulación, que es llegar a la máxima amplitud de movimiento, que sería una flexión de 180 grados o una abducción de 180 grados. Esa es la gran diferenciación que esta articulación hizo por sobre todas las otras cuando el ser humano decidió ponerse de pie. Pero obviamente también, como les explicó el profesor, todas estas articulaciones van a estar complementadas por las demás que fueron descritas: la subacromial, la acromioclavicular y la esternoclavicular. O sea, todas van a ir generando un aporte integrado para la correcta funcionalidad del complejo escápulo-humeral. El complejo escápulo-humeral no va a poder funcionar bien si todas no generan un aporte de movilidad normal. La escápulo-humeral es la principal, pero voy a depender de la escápulo-torácica, y si hay alguna alteración aquí, esta se va a ver afectada. Necesito un buen pivoteo del acromioclavicular en función de lo que haga toda la escápula, y necesito un correcto punto de apoyo en la esternocostoclavicular. Como les había también comentado el profesor Coponi, la esternocostoclavicular es el único pivot fijo de sostén que va a tener todo el complejo, donde entre el extremo proximal de la clavícula y el esternón van a generar un punto de soporte. Tengamos en cuenta esto porque entre la clavícula, primer costilla, segunda costilla y esternón, con la edad se empiezan a generar rigideces osteocartilaginosas, con lo cual toda esta rigidez propia del envejecimiento van a alterar la movilidad clavicular. Si la movilidad de la clavícula está alterada, el acople acromioclavicular sobre la punta de la escápula también se va a ver alterado. Por eso vemos que una de las causantes de la patología de hombro en la tercera edad empieza a ser la pérdida de movilidad intrínseca de todos estos elementos. Por eso decimos que para una salud de movilidad escápulo-humeral funcional y biomecánica necesitamos que todas aporten en grado y en medida correcta su movilidad y sus posibles aportaciones a toda la integridad del movimiento. Haciendo un breve repaso anatómico, entonces nosotros vemos que cuando tenemos que conectar entre escápula y húmero, nos vamos a encontrar con dos superficies que verdaderamente cumplen la regla cóncavo-convexa, por lo cual luego esto se va a denominar una articulación al tener estas dos características como en artrosis, pero con una salvedad. Toda la estructura distal desde el húmero hacia abajo queda colgante a nivel de lo que sería la propia articulación. Por tanto, vamos a tener que la relación entre la glena que nos va a aportar el extremo distal y superior de la escápula en concordancia con la cabeza humeral son dos superficies de muy mala congruencia, fundamentalmente porque la superficie glenoidea es pequeña en relación a la gran superficie de circunferencia que va a aportar la cabeza humeral. Por ende, entre una y otra, si bien se da levemente la regla cóncavo-convexa, es muy difícil, por la situación colgante que va a tener todo el miembro superior, poder coaptar y estabilizarse con esta estructura articular. Por tanto, decimos que ya la congruencia articular específica entre glena y cabeza humeral es mala por alteración de superficie, y segundo, por la situación colgante gravitacional que va a tener el brazo, que permanentemente va a tratar de caerse, de dislocarse hacia abajo por propio peso y presión ejercida sobre la gravedad. ¿Por qué no va a ocurrir esto?
porque entre todo el complejo cápsulo-ligamentario y entre todo el complejo muscular van a generar lo que se llama una presión negativa, una presión contenedora, compresiva y ascendente para poder mantener la congruencia entre ambas estructuras. El objetivo de esta zona, que es la cabeza humeral sobre la glena, va a ser poder permitir una situación de rodadura y deslizamiento en todos los planos y ejes de movimiento, garantizando que esta esfera, que es la cabeza humeral, pueda trabajar rodando y circulando dentro de la cavidad glenoidea. Este es un gran desafío para toda la estructura cápsulo-ligamentaria y muscular, y esto es lo que, como dijimos al principio, expone a esta articulación a una gran capacidad de movilidad, pero a una gran predisposición a la inestabilidad. De hecho, entonces, decimos que el diseño por el cual nosotros tenemos la articulación y el complejo escápulo-humeral integrado a la columna es un diseño para la cadena cerrada, donde la escápula se monta sobre la cabeza humeral. De hecho, ustedes vieron que la posición concreta de la escápula no es una posición lineal, transversal al plano de estudio, sino, como les dijo el profesor Coponi, orientada ligeramente hacia adelante con una orientación de 30 grados que apunta hacia esa cabeza humeral. Cuando estamos en cadena cerrada, en cuadrupedia, esto genera un buen acople. Cuando nos ponemos de pie, esto genera una muy mala estabilidad, que va a tener que ser compensada y remedada por todo el complejo cápsulo-ligamentario. Entonces, si seguimos con el repaso óseo específico, podemos ver que esta gran circunferencia, todo este concepto ustedes lo pueden ampliar de Capanghi en relación a esta glena, es de mala compensación. Por lo tanto, hay que garantizar que toda esta esfera pueda rodar y deslizarse sin generar ni subluxaciones inferiores ni luxaciones superiores. O sea que todo el movimiento de esta estructura tiene que estar garantizado sin generar fundamentalmente la compresión que hablábamos acá arriba. Si aquí tenemos el acromion y aquí tenemos la apófisis coracoide, aquí estaría seccionado el ligamento coracoacromial, este es el espacio que nosotros tenemos que preservar biomecánicamente para evitar los conflictos compresivos que se van a dar entre la bolsa que está aquí arriba y el supraespinoso que va a venir a insertarse al troquíter, proveniente en su origen de toda esta zona que era la fosa supraespinosa. Entonces, en este repaso anatómico decimos que la articulación específica del hombro es una enartrosis, la unión de una superficie cóncavo con una convexa. Cavidad glenoidea más cabeza del húmero. Cavidad, esta es la concavidad, cabeza del húmero es la convexidad. Aquí hablamos entonces de la regla cóncavo-convexa. Haciendo ya una salvedad que hay muchas formas de glenas prácticamente planas, cuando no algunas se han visto convexas, o sea que no todas nuestras glenas tienen ya predeterminada genéticamente una correcta concavidad. Factores que impiden el descenso de esta cabeza humeral. El tercio inferior de la glena normalmente trata de horizontalizarse, generando que esta cabeza humeral no caiga por un primer tope. Y el tono muscular antigravitacional del supraespinoso y del deltoides posterior garantizan la función con todo el conjunto del manguito rotador, evitando que este elemento óseo con todo el brazo tienda a caer. O sea que hay una función protectora entre toda la estructura anatómica para contener la cabeza humeral. Esto es muy común de ver en pacientes hemiplégicos en su fase flácida, donde toda la musculatura queda denervada, atrofiada, y se produce la clásica subluxación inferior, con un gran espacio
entre acromion y cabeza humeral. Eso, en cualquier persona que tenga tonicidad normal y estructura normal de su componente cápsulo ligamentario, está garantizando un buen acople por presión. También hablamos que dentro de este concepto nos vamos a encontrar que en el complejo generado entre la cápsula y los ligamentos se va a generar la llamada presión negativa intraarticular. O sea que las cápsulas y fundamentalmente la del hombro en refuerzo con todo el complejo glenohumeral superior, medio, inferior, garantizan una presión negativa para poder estabilizar la relación entre glena y cabeza humeral. De eso se descarta que es muy importante mantener intacta, sana, toda esta estructura, que es el complejo cápsulo-ligamentario. Esto garantiza la presión y esta presión llamada negativa intraarticular garantiza el principio básico de estabilidad articular. Cuando se dan lesiones por luxación o fracturas graves en alguna de estas estructuras cápsulo-ligamentarias, hay una pérdida de presión negativa intraarticular y el paciente empieza a sentir el primer concepto de inestabilidad. Por eso necesitamos indemnidad de todo el complejo para luego que todo el componente muscular coactive y trabajen en conjunto en la estabilidad integral de esta articulación. Habiendo hecha esta introducción anátomo-funcional básica de la articulación del hombro, vamos a ver ahora cuáles son los principales ejes de movimiento que se van a dar en esta articulación. Vamos a tener 3 ejes debido a que todas las enartrosis pueden tener la máxima amplitud de movimiento y de todas ellas resultar el movimiento de circunducción, que es la vuelta integral, la rotación integral de una articulación. Vamos a ver que los 3 ejes se van a dividir de la siguiente manera. El principal eje de movimiento que va a tener el hombro es el eje transversal. Cuando hablamos de un eje transversal, estamos viendo cómo la línea roja atraviesa de hombro a hombro. O sea, estaría entrando bien de perfil. Si yo introduzco un eje acá, siempre que hablemos de eje, imaginen que esto es el caño de una hamaca. ¿Qué va a poder hacer el brazo acá? Hamacarse hacia adelante o hacia atrás. Por lo tanto, con un eje transversal, nosotros siempre vamos a obtener movimientos de flexo-extensión. Si yo ahora coloco un eje antero-posterior, las líneas y flechas azules, la flecha va a entrar por delante del hombro y va a ir hacia atrás o viceversa. Si yo tengo el caño de la hamaca acá, mi brazo se va a poder mover en separación y aproximación. O sea, se va a poder hamacar en ese sentido. Y por ende, vamos a encontrar movimientos de abducción o separación del hombro o aducción, aproximación. De hecho, ya vemos que con el eje antero-posterior, el brazo, al estar al costado del cuerpo, ya está aducido. O sea que la posición de referencia y de estudio del hombro ya es en aducción. Las aducciones, como ya vamos a ver, van a poder ser relativas si las unimos a una flexión o a una extensión que pasen de esa línea de aproximación al tronco. O todo lo que tengamos de abducción, luego lo vamos a tener de aducción. Pero la llamada aducción en el hombro ya nos está hablando de un movimiento relativo. O sea que esta aducción va a partir de un grado cero. Todo lo que hagamos de separación lo vamos a tener de aproximación. O relativas, aproximando por adentro o aproximando por atrás de la línea del cuerpo. El tercer eje es el llamado eje vertical o axial. Es aquel que
está representado en la línea verde número 3, o sea, ingresa por arriba del hombro, lo perfora por arriba. ¿Qué va a permitir este eje? Que el hombro pueda rotar y pivotear sobre sí mismo. Por lo tanto, los ejes verticales o axiales nos van a permitir rotación interna o externa y movimientos acoplados integrados que ya analizaremos, llamados flexión horizontal o extensión horizontal. Estos dos movimientos son complementarios del eje vertical. Los principales que nosotros tenemos que saber analizar son la rotación interna y externa de esta articulación. Por lo tanto, el hombro va a estar atravesado por tres ejes. Antero-posterior, me amaco para la flexo-extensión. Antero-posterior, me amaco para la abducción-aducción. Transversal, me amaco para la flexo-extensión. Y vertical, para las rotaciones internas o externas. Estos movimientos, entonces, van a poner en juego, a partir de los ejes, el comportamiento cápsulo-ligamentario y el comportamiento muscular, ya sea activo o pasivo, de qué músculos actúen para frenarlos o para activarlos. Si nos referimos al ligamento más importante que tiene el hombro, es el ligamento glenumeral, ya descrito y estudiado por ustedes en anatomía, con tres fascículos: superior, medio, inferior. Estos ligamentos, que son un refuerzo de toda la cápsula, trabajan en la sujeción de todos los movimientos de abducción, aducción y las rotaciones básicamente. Ya veremos cómo se tensan o se relajan según los movimientos que nosotros le vayamos dando a esta articulación. Luego tenemos un complejo llamado aislado y puro, que es el ligamento coracumeral. Es el único ligamento con origen e inserción bien específico. Es un ligamento considerado suspensorio porque trabaja en la sujeción desde arriba hacia abajo, evitando la caída de la cabeza humeral, y va a aportar estabilidad a los movimientos de flexo-extensión. Por lo tanto, entre todo el complejo ligamentario se las van a ir arreglando para poder generar estabilidad y contención a los distintos movimientos que el hombro tenga. Este ligamento coracumeral va a estar descrito por dos fascículos: el fascículo troquiteriano, que como su nombre lo dice, se va a dirigir a insertarse al troquíter, y el fascículo troquiniano, que como su nombre lo dice, va a ir a insertarse más a la cara anterior del húmero, al troquín. Si nosotros vemos el complejo del ligamento glenumeral en esta imagen superior, vemos que con los movimientos de abducción y aducción se va a comportar de la siguiente manera. Si yo tenía un eje antero-posterior y con este eje antero-posterior podía separar o aproximar, amacándome en el sentido de la flecha roja, ¿qué es lo que tengo? Cuando el brazo está aducido en posición neutra, el complejo cápsulo-ligamentario anterior estaría relajado. Pero si yo separo el brazo del cuerpo, lo abduzco, el complejo tiende a tensarse y a estirarse. Fundamentalmente, el fascículo medio e inferior se van a ir estirando para ir controlando y dándole tensión al complejo a medida que yo abduzco. En las rotaciones, que son las imágenes inferiores, si yo estoy neutro y hacia rotación interna, todo el complejo glenumeral se acorta, se distiende, se relaja. Por eso normalmente cuando se inmoviliza un hombro con un cabestrillo, lo vemos que el paciente tiene el brazo aducido y en rotación interna. Todo el complejo aducido y en rotación interna estaría generando un acortamiento de todo el ligamento. Si yo me voy a la rotación externa, con este eje vertical pivotea toda la cabeza humeral hacia afuera, el troquíter, que va a ser el referente óseo, rota hacia atrás. Si tuviéramos la mano
y el complejo del brazo flexionado sería llevar todo hacia afuera, esto va a generar tensión en todo el complejo anterior. Por lo tanto, decimos en esta línea diagonal que cuando uno separa el brazo, lo abduce y lo rota externamente, como si fuera un movimiento de elevación y rotación, como para prepararse para un lanzamiento, para un saludo, es donde todo el complejo tiene máxima tensión. Esto genera que la combinación de abducción y rotación externa, al tensarse todo este complejo, genera que biomecánicamente la cabeza humeral empuje hacia adelante, choque contra toda la estructura y fundamentalmente pueda vulnerar el complejo por el llamado foramen de Rubier. Si este foramen es vulnerado, que es una zona débil de todo el complejo, es cuando decimos que esta articulación se luxa en anteroinferior. Por lo tanto, una de las posiciones vulnerables biomecánicamente para producir luxación anteroinferior es la abducción con rotación externa, un gesto muy típico de los lanzadores y fundamentalmente de los jugadores de rugby cuando generan un tackle o una caída en esa posición. De hecho, este es uno de los deportes que estadísticamente más luxación anteroinferior aporta. Pero obviamente, para que ocurra esto, no solamente va a ser muy importante el complejo cápsulo-ligamentario, sino la función que va a cumplir todo el llamado rodete glenoideo, que va a ser un estabilizador primario de estas dos estructuras. O sea que el rodete glenoideo o labrum va a funcionar como un estabilizador, lo que normalmente en la jerga médica se llama como un guardarray, un parachoque de la cabeza humeral sobre todo el pivoteo que pueda hacer en esa demanda. Pero si el episodio mecánico vulnera ese guardarray y estresa todo el complejo, es cuando decimos que uno se luxó el hombro. Las luxaciones pueden ser multidireccionales, pero estadísticamente el 90% de las luxaciones deportivas y laborales se dan en anteroinferior. Obviamente, producto del proceso biomecánico, que es el que estamos analizando, y de la debilidad del complejo anatómico, que está en una permanente evolución genética. Si dijimos que con el eje transversal nosotros podíamos movernos hacia atrás o hacia adelante, como lo vemos con las flechas hacia atrás o hacia adelante, me voy a marcar a la llamada flexoextensión. Con la flexoextensión, este ligamento que habíamos hablado como córaco-humeral, tenía dos fascículos, troquiteriano y troquiniano, por delante, troquiteriano por detrás. Cuando voy a la extensión, me amaco hacia atrás, se tensa y me controla el desplazamiento anterior el fascículo troquiniano. Cuando por el contrario voy a la flexión, elevo el brazo, me controla el pivoteo posterior y la contención el fascículo posterior o troquiteriano. Por tanto, este fascículo que tiene una función suspensoria, con sus dos riendas va a contener el pivoteo hacia adelante y hacia atrás, uno u otro, controlando entonces ese rolido de deslizamiento hacia adelante y hacia atrás para evitar deslizamientos excesivos. Si hablamos de movimientos y amplitudes, a cada uno de estos movimientos que ustedes conocen, los vamos a empezar a estudiar desde una posición de estudio anatómica que ustedes vieron en la materia anatomía, tenemos que empezar a aplicarle a estos movimientos amplitudes que van a ser medidas en grados. Desde la posición de estudio, con el brazo pegado al cuerpo y este eje transversal neutro, decimos que el brazo se puede elevar hasta 180 grados y se puede extender
40 a 50. O sea que todo el movimiento que se va a generar desde este punto de pivot pueden ser 40 a 50 grados para atrás y 180 hacia arriba. Por lo tanto, nosotros hablamos de una movilidad analítica desde la posición de estudio. Si yo les digo o les pregunto ¿cuánto tengo de flexión en el hombro? La respuesta es 180. Si yo les pregunto ¿cuánto tengo de analítico de extensión en el hombro? Son 40 a 50. Pero si yo les pregunto ¿cuánto es la movilidad funcional, ya sea de flexión o extensión? Debemos hacer la sumatoria de ambas amplitudes. Por lo tanto, yo puedo decir que tengo de flexión o de extensión 220 o 230 grados. Y eso es lo que yo puedo evaluar en cada uno de mis deportistas o pacientes. Porque si yo arranco de aquí y llego con el brazo allá, lo que recorrí funcionalmente son 230 grados. Por lo tanto, puedo decir que de flexión, si arranco de aquí y llego aquí, tengo 230 grados. Siempre las amplitudes funcionales, y esto pasa a ser regla de oro para toda la valoración de todas las articulaciones que veamos en esta materia, biomecánica 1 y biomecánica 2, es la sumatoria de las amplitudes. Entonces, una cosa es estudiar la movilidad analítica, punto de partida, que es la posición de estudio, graduación hacia un lado, graduación hacia el otro. Perfecto. Ustedes van a aprender formas de medirlo con instrumentales, manuales, electrónicos o fotográficos en otra materia. Pero fundamentalmente nosotros necesitamos que interpreten que la amplitud de movimiento funcional es aquella que permite todo el eje. Todo el eje me va a permitir extender 230 y por ende flexionar 230. Recorridos en un sentido o en el otro. Luego ya veremos que según por dónde transcurra el movimiento del brazo, en qué plano lo haga y cómo afecte la gravedad o una carga, requerirá análisis biomecánicos diferentes. Pero el primer patrón que ustedes deben aprender a analizar es el eje y el movimiento con su respectiva amplitud. De esto se va a deducir que si ustedes conocen las amplitudes normales descritas por la fisiología del movimiento, podrán deducir si esta articulación va a tener hipomovilidad, pérdida de la misma, o hipermovilidad, aumento de la misma, como puede ser en trabajos o deportes específicos que así lo requieran. Esta flexión o extensión también se puede ver asociada, como podemos ver en la imagen inferior de la derecha, donde yo puedo a los movimientos de anterioridad sumarlos a una aducción o sumarlos a una extensión. Puedo tener aducción más extensión o flexión. Son movimientos combinados. No es relevante esto porque ya estaríamos combinando ejes. Lo importante es que a ustedes les quede claro que ante determinado eje yo puedo flexionar tanto, puedo extender tanto. Eso se divide en movilidades analíticas que parten de una posición de estudio y que se pueden sumar al concepto de funcional. Básicamente aquí decimos que la extensión es un movimiento más fuerte que la flexión en lo que se llama cupla agonista-antagonista. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros, al tener nuestro origen ontogénico en la cuadrupedia, tenemos una musculatura extensora capacitada para la tracción, para el reptado, para trepar, y esto ha determinado que genéticamente nuestra musculatura extensora sea más fuerte que la flexora. Pero sabemos que hoy al ponernos de pie, el 90% de nuestra movilidad cotidiana básicamente es flexora. Por lo tanto, el movimiento y la musculatura que más demandamos
es la musculatura flexora, siendo que es la más débil. Si ahora vamos al movimiento de abducción, aducción, y veíamos entonces que en un eje antero-posterior la aducción era de partida cero y de ahí yo voy a tener todo el recorrido hasta llegar a 180 grados. Para llegar aquí entonces parto de cero y llego hacia arriba. Decíamos que la aducción era un movimiento relativo que parte de cero, la abducción es todo el recorrido que vamos a hacer hasta arriba, va a ser de 180 grados. Todo lo que recorrí de abducción, obviamente para volver a la posición, lo tengo que recorrer de aducción. Estas amplitudes máximas de 180 grados para la flexión y para la abducción, ustedes tienen que ampliar esta información por lo que Kaplan-Meier habla de la paradoja de Codman. ¿Cómo yo puedo llegar a 180 grados por un camino flexor o por un camino abductor? Puedo yo poner la mano arriba y ustedes no saben por qué camino lo hice. Pero evidentemente, para que un brazo llegue a esta posición máxima de 180 grados, como vemos aquí o como vemos aquí, necesitamos transcurrir distintos caminos. Por eso decimos que tanto para la flexión como para la abducción, todo ese recorrido va a tener 3 tiempos. Un primer tiempo que va a ser de 0 a 60 grados para la flexión y van a trabajar determinados músculos, y para la abducción y van a trabajar otros músculos. El inicio del camino me va a dar 60 grados en uno y en otro, pero luego vamos a acoplarnos al siguiente camino. Para pasar de 60 a 120 grados en flexión y de 60 a 120 grados en abducción, tenemos que incorporar a la escápula todo lo que el profesor Coponi les explicó como la báscula externa, el rolido pendular de esos 60 grados que la escápula puede aportar. Y ahí están obligados a trabajar para ese péndulo o báscula superior músculos que fueron descritos como el trapecio superior, el serrato anterior y el trapecio inferior. Entre los 3 van a generar un acople para permitir el movimiento en campana de esa escápula y aportar los 60 grados. Por lo tanto, llegamos a 120. De 120 a 180 y lograr el objetivo de máxima amplitud de movimiento, debe generarse un acople y un aporte de la columna lumbar. ¿Por qué la columna lumbar? Porque el tórax es una estructura rígida que no nos va a ayudar en la movilidad. Es una jaula osteocartilaginosa. Lo que nos prestó movimiento fue la escápula, pero tiene un bloqueo. Por lo tanto, movimos el hombro, movimos la escápula y necesitamos de la columna. ¿Qué tiene que hacer la columna? ¿Qué nos va a prestar la columna lumbar? Una zona de mucha movilidad, una inclinación hacia el mismo lado del brazo que se está elevando, lo cual vamos a llamar una escoliosis de convexidad hacia el mismo lado del brazo que se está levantando. Nadie puede llegar a elevar su brazo a 180 grados por flexión o por abducción si no genera una escoliosis lumbar. Por eso debemos destacar que toda aquella persona que tenga una patología estructural de columna, como una cifosis o una escoliosis lumbo-dorsal, probablemente vea afectada su normal movilidad en el hombro. ¿Por qué? Porque la movilidad escapular y la movilidad del hombro específicamente en algún momento van a requerir de uno u otro aporte. Eso va a determinar entonces que una alteración en la cadena central de movimiento, que sería la columna, sí o sí me va a condicionar la movilidad de la extremidad superior. Esto es lo que llamamos
una cadena de movimiento alterada a partir de una base de sustentación, que es la columna, con una alteración postural o estructural. De aquí entonces que surgen que la biomecánica del hombro puede incidir sobre compensaciones o descompensaciones en la columna. Fundamentalmente si vamos a hablar de escoliosis lumbares. Si yo sé que elevando un hombro voy a generar una escoliosis a convexidad del mismo lado que elevo, tener una escoliosis para ese lado y jugar al tenis, por ejemplo, ser derecho, tener una escoliosis derecha y permanentemente levantar este brazo, ¿qué le va a hacer esta escoliosis? La va a terminar aumentando. Necesito compensar con la elevación del otro brazo, que es la que me va a poder aumentar y compensar hacia el lado contrario. Entonces, como margen de conceptualización, siempre decimos que las escoliosis son desviaciones en el plano frontal de la columna, como ya les dijo el profesor Coponi, compensadas con rotaciones. Pero nosotros vamos a ver una inclinación hacia un lugar. Siempre las escoliosis se clasifican para el lado de la convexidad, que mire la curva. Si esta curva está hacia este lado, entonces yo digo que acá tengo una escoliosis funcional derecha. Si yo levantara los dos brazos, esta compensación se va a neutralizar con una sinergia y lo que la persona va a tener es una anteversión y obviamente la resultante va a ser una hiperlordosis. Elevación de ambos brazos, siempre la resultante es hiperlordosis. Elevación unilateral, escoliosis hacia el mismo lado. Entonces, ustedes deben saber que tanto la abducción como la aducción van a tener 3 tiempos, con sus respectivos músculos actuantes y sus limitaciones, y qué estructura aporta y qué estructura no genera ayuda o la puede alterar. La aducción, como dijimos, es 0 grados, y yo puedo tener rotaciones más 30, más 40 cuando se combinan con flexión o con extensión. Ya veremos ahora una imagen. La rotación, entonces, que es un eje que va a entrar por aquí arriba donde vemos la cruz, nos va a permitir desde el punto de referencia neutro, que es siempre ser analizada con una flexión de codo y palma neutra con el pulgar hacia arriba. ¿Por qué esta es la posición de estudio de referencia para las rotaciones en el hombro? Porque esto va a evitar compensaciones pronosupinadoras. Todo lo que la palma de la mano vaya hacia adentro, y esto va a poder tener un radio de giro de 90, y todo lo que la palma de la mano vaya hacia afuera, y va a poder tener un radio de giro de 80 o 90, va a determinar entonces que yo tengo una amplitud de rotación interna y una amplitud de rotación externa. Puedo tener entonces 90 grados básicos de rotación interna, llevar la palma de la mano al abdomen o alejar la palma de la mano del abdomen, y ahí puedo decir una rotación analítica de tantos grados o una rotación funcional. Puedo preguntarles, ¿tengo rotación interna de 180 grados? Y la respuesta es sí, porque si yo arranco desde esta posición y llego hasta apoyar la palma al abdomen, el recorrido fue de 180. Vuelvo al mismo concepto que vimos en flexo-extensión. Movilidad analítica se parte de esta posición de estudio. Posición neutra, 0. Brazo pegado al cuerpo, codo en flexión de 90, palma de la mano hacia arriba. Se dirige hacia adentro, rotación interna. ¿Por qué sé que tengo rotación interna? El referente óseo es el troquíter. Cuando el troquíter se desplaza hacia adentro, hacia adelante, es rotación interna. Cuando el troquíter se desplaza hacia atrás, hacia posterior, hablo de rotación externa. Movilidad analítica, movilidad funcional. Esta movilidad, por ejemplo, muy común que utilizan las mujeres en el gesto de poder abrocharse el corpiño, que va a determinar
que la tengo que sumar con una extensión. Por eso aquí decimos que la rotación puede ser de 100 o 110 grados. Necesito una extensión que me va a llevar a retracción escapular y ahí sumarle la rotación interna. Es un movimiento compensatorio. ¿Qué es lo que se deduce de acople de movimiento? Siempre que haga rotación interna, voy a tener abducción escapular. La escápula se va a separar, una anteposición. Se van a estirar los músculos aductores de la escápula. Siempre que haga rotación externa, la escápula va a ser una aducción. Por lo tanto, decimos que a la rotación externa se le acopla una retroposición escapular. Son movimientos de acople. De la misma manera que vemos que en la rotación interna la escápula debe separarse y en la rotación externa la escápula debe aducirse, para cuando veíamos los movimientos de flexión o abducción, siempre la escápula debe asociarse con una báscula externa. Con esto vamos a significar un concepto que también le fue marcando el profesor Coponi. Si los músculos escapulares que ustedes vieron en ese capítulo tienen alteraciones de hiper o hipotonía, todo lo que querramos hacer en el segundo eslabón de la cadena se va a ver alterado. Por lo tanto, no puedo pretender una buena movilidad del húmero si no tengo una buena postura y movilidad de la escápula. Y es ahí donde decimos que nace la concepción de cadena, donde una es solidaria con la otra. La alteración de un solo músculo puede generar la asincronía de movimiento y la alteración del mismo en toda la cadena y ser el resultado final de una alteración biomecánica, postural, funcional y obviamente lesional, que luego nos va a llevar a sintomatologías. Un segundo par de movimientos, que son movimientos aleatorios, era hablar de la flexión horizontal, que tiene entre 130 y 140 grados, o de la extensión horizontal, que tiene 30 o 40 grados. ¿Por qué decimos que son movimientos complementarios? Porque aquí yo debo combinar primero abducción de hombro en un eje antero-posterior y luego flexiones o extensiones. O sea que para poder hablar de flexión horizontal, yo primero tengo que partir de una abducción de 90 y poder llegar a tener esta posición. O sea que yo, primero con un eje antero-posterior, separo el hombro. Una vez que yo tengo la abducción de 90, el eje que va a actuar ahora es vertical. Y con este eje vertical yo puedo pivotear desde aquí hacia adentro. Hablamos de flexión horizontal, 140 grados. Todo lo que llevaría, llevar el brazo hacia el centro del cuerpo. O de aquí hacia atrás, voy a hablar de extensión horizontal, llevar todo el complejo hacia atrás. Aquí hablamos de 30, 40 grados. Por lo tanto, voy a tener una movilidad analítica, como dijimos, desde un punto de partida. ¿Cuál era el punto de partida? Abducción de 90, neutro. ¿Cuál es el punto analítico? De aquí hacia adelante, una movilidad, de aquí hacia atrás, otra movilidad. Pero puedo preguntarles por una movilidad funcional, que es lo que normalmente se realizan en muchas actividades cotidianas. ¿Cuál es la movilidad funcional? La sumatoria de ambas amplitudes. Por tanto, aquí debemos saber que este no es un movimiento de un solo eje, sino que para hacer estos dos movimientos tenemos ejes combinados. Primero abducir con un eje anteroposterior, luego deslizar hacia adentro o hacia atrás del centro del cuerpo con un eje axial o vertical. Ahí entonces nosotros vamos a tener la combinación de estos movimientos. Por lo tanto, como rápido resumen, recordar muchos factores anatómicos condicionantes de esta articulación, que vamos a ir volviendo en las clases de consulta y fundamentalmente en el repaso
que se vaya haciendo de las acciones musculares. El compromiso principal de esta acción, de esta articulación, es mantener siempre un nivel de espacio piso-techo, o sea, la articulación subacromio-coracoidea, libre de compresión o fricción. Eso va a garantizar la correcta biomecánica y fundamentalmente salud de la articulación. Cómo los elementos contenedores cápsulo-ligamentario tienen deficiencias y cómo debemos trabajar con este manguito rotador para poder estabilizar activamente esta articulación, temática que van a ver después en profundidad con el profesor Coponi, cómo estos músculos son coaptadores, contenedores de el rolido y el funcionamiento de esta relación cóncavo-convexo. Y conocer las amplitudes normales con sus ejes para poder determinar la funcionalidad integral o sus restricciones. Entonces, hecha toda esta introducción, ustedes analicen todos estos conceptos, amplíenlos, como les dije, en algunos temas bien específicos de la bibliografía de lectura recomendada, que es Capangi, tomo 1, y avancemos sobre dudas o falta de comprensión que tenga de algún tema o que se nos haya pasado en la charla para poder ampliarlos. La segunda parte de esta charla la va a dar el profesor Coponi, donde ya va a empezar a incorporar el análisis biomecánico de cada uno de los músculos que trabajan sobre todo este complejo escápulo-humeral.